¿Nos ayudas a aplaudir para gloria de Jesús? Vamos a cantarlo con gozo, con convicción, porque su palabra es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, a ser justo por la fe vivirá. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, a ser justo por la fe vivirá. Con nosotros, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, a ser justo por la fe vivirá. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, a ser justo por la fe vivirá. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Y no queremos otra cosa que estar cerca de ti, Señor. Seguirte adorando a ti, Señor. Humillado, Señor, ante tu presencia. Amándote a ti, Señor. Amándote a ti. Quiero estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más.
Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Tú me amaste como nadie más. En la cruz te entregaste por mí. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Te amamos, Señor Jesús. Digamos una vez más a Él. Quiero estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Tú me amaste como nadie más, Señor. En la cruz te entregaste por mí. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Escucharte a ti, Señor. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Quiero sentarme, Señor. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Oh, Jesús, te amamos, te amamos. Díganosle a Él, te amo, te amo, te adoro, Jesús, me rindo a ti, por siempre yo quiero
estar unido a ti. Te amo, te adoro, Jesús, me rindo a ti. Por siempre yo quiero estar unido a ti. Te amo, te adoro, Jesús, me rindo a ti. Por siempre yo quiero estar unido a ti. Dile una vez más, te amo, Señor. Te amo, te adoro, Jesús, me rindo a ti. Por siempre yo quiero estar unido a ti. Te amo, Señor Jesús, te amo. Te amo, Señor, y viviré para ti, porque te amo. Tu palabra guardaré, porque te amo, mi Señor. Te amo, mi Señor. Yo viviré para ti, para ti. Solo para ti, solo para ti. Te amo, Señor. Te amo. Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Bienvenidos una vez más a Casa de Oración. Gracias por estar con nosotros, conectados en vivo en esta mañana del domingo. Le damos gracias a ustedes, ¿verdad?, quienes están en esta hora con nosotros, compartiendo las enseñanzas. El Señor nos da esta mañana, ¿verdad?, una vez más frente a su palabra. Estamos contentos y alegres porque tenemos todavía su palabra. Todavía el Señor nos está dando su alimento, no nos falta su consejo. Y yo quiero en esta mañana aprovechar la palabra que Dios tiene para nosotros preparada. Si usted es de lo que toma notas, prepare sus notas, sus lápices, prepare su Biblia, ¿verdad? Todo lo que tenga que preparar, porque vamos a darnos un chapuzón en la palabra, ¿verdad? Vamos a meternos en la palabra del Señor y vamos a salir de aquí edificados. Así que en esta mañana, ¿verdad?, no estamos compartiendo ninguna serie, estamos todavía compartiendo o temas, mejor dicho, individuales. Quiero compartir un tema en esta mañana que se va a titular La esperanza del cristiano.
Ese es el tema que voy a estar compartiendo en esta mañana, la esperanza del cristiano. Quiero que usted, si es tan amable, me acompañe a Romanos capítulo 8. Estaremos leyendo versículos del 16 hasta el 18. Y en esta mañana estaremos viendo qué significa la esperanza en la vida del creyente. ¿Qué es lo que nos da esa esperanza que nos permite seguir en el camino del Señor? Un día aceptamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, y cada día que pasa, dice la palabra, es un día menos para la salvación y redención eterna, pero cada día tenemos que enfrentar dificultades, padecimientos, persecuciones, todo tipo de cosas, y necesitamos tener una esperanza firme que nos lleve adelante y nos anime a no desfallecer. Dice Pablo en la carta a los Romanos, dice el verso 16, dice, el Espíritu, aquí el Espíritu Santo, fíjense que tiene E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio, nos afirma, nos confirma, nos da esa convicción firme. Dice luego el texto, testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad? Nos afirma de espíritu a espíritu. Es importante ahí ver que nuestra comunicación con Dios es espiritual. Dice de que somos hijos de Dios. Y aquí la palabra cuando dice el espíritu le testifica a nuestro espíritu. Aquí por lo menos hay dos puntos importantes a mirar. Número uno, vemos que Dios nos ha dado un espíritu, hemos resucitado espiritualmente, dice Efesios 2, pero Dios, según Ezequiel 36, ha depositado su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, al nacer de nuevo, tenemos espíritu nuevo, ese significa el nuevo nacimiento, pero Dios ahora deposita su Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que antes había un tabernáculo hecho de piedra, dice el libro de los Corintios, que ahora somos ese tabernáculo en la tierra. Y al nacer de nuevo, la comunicación del Señor con el creyente es de su Espíritu Santo a nuestro espíritu como creyentes en Cristo. Dice el verso 17, dice, y si hijos, también herederos. Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y la palabra coherederos habla de que vamos a recibir el galardón que Cristo se ganó en la cruz. Nosotros, por la fe, viviendo una vida firme en su palabra, recibiremos esos galardones. Por eso dice y co significa lo mismo, al mismo nivel. Por eso dice coherederos con Cristo. Dice luego el texto una palabra condicional, si es que padecemos juntamente con Él. Y aquí está el precio del camino cristiano, que es el sufrimiento, es el padecimiento. Dice, recibiremos esta promesa, si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, pues tengo, aquí hablando Pablo, por cierto, es importante esta afirmación, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está haciendo una comparación y esta esperanza es la que nos permite abrazar el sufrimiento en el camino cristiano. El camino de la vida cristiana es un camino difícil de tomar. Es un camino fatigoso, es un camino lleno de tentaciones, es un camino de subidas, bajadas y llanuras. Es un camino donde encontramos mano ayuda y donde muchas veces nos llega la mano traicionera. Es un camino que requiere de arduo trabajo, es un camino donde desfallecemos y es un camino donde nos sorprende el desánimo. Es un camino donde solo vemos los pasos que damos sin poder ver el fin del camino. Es un camino donde nuestra debilidad es nuestro mejor amigo y donde nuestros ojos humanos son nuestros enemigos. Es un camino lleno de ofertas engañosas que prometen deleite y reposo engañosamente. Sin dudas el camino cristiano es un camino difícil donde al conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos ha dado las arras de su Espíritu, es decir, las marcas de que somos sus hijos, hemos nacido de nuevo, nos ha capacitado con bendiciones, dones y capacidades espirituales, nos ha dejado su Espíritu, nos ha dado su palabra,
dice la palabra que Él promete estar con nosotros. La palabra dice que no tenemos un sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, de nuestras dificultades, porque Él mismo padeció. Pero también vemos que es un camino donde vienen tentaciones, vienen luchas, vienen desánimos, desfallecemos, nos enfriamos, nos levantamos, vienen tentaciones. En este camino muchas veces nos dejamos llevar por nuestros ojos físicos y humanos que nos engañan, y algo que siempre estará con nosotros hasta el fin es nuestra propia debilidad. Y es esa debilidad, como dice 2 Corintios 12, que nos permite depender de la gracia. Jesús le llama a este camino el camino angosto y la puerta estrecha. En Lucas 13:23, alguien le dijo al Señor, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Jesús dijo que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Y algo que vemos como un común denominador, algo que el hilo armónico de la Biblia, algo que se repite, algo que es fundamental en la vida cristiana, es el dolor, es el sufrimiento, son los padecimientos, las tribulaciones, las persecuciones por causa de la justicia, por causa de Cristo y de su Evangelio. Y el mensaje que hoy vemos en su gran mayoría, el mensaje popular, es un mensaje inclinado a prosperidad terrenal, comodidad terrenal, éxito terrenal, etcétera, etcétera, todo lo que conlleve acomodarnos aquí y ahora en esta tierra. Ese mensaje, por un lado, sabemos y hemos repetido tantas veces que Dios sí nos puede prosperar, sí podemos de vez en cuando en la vida tener sanidad física, pero no es la promesa del Evangelio. No es lo que Jesús vino a hacer en la cruz para salvarnos. No nos salvó del pecado para que ahora vivamos en prosperidad terrenal. No. El camino cristiano es un camino lleno de dolor, de angustia, de padecimientos, de traiciones. Y si no predicamos el mensaje que nos conlleva a abrazar el sufrimiento, cuando llegue, nos va a sorprender y nos va, como dicen los boxeadores, nos va a noquear. Y vamos a caer tendidos y vamos a caer porque no nos preparamos, no desarrollamos el músculo espiritual que nos prepara para las vicisitudes de la vida. Cristo, si usted lee los evangelios repetidamente, el Señor les dice, ustedes van a ser perseguidos. Si a mí, siendo su Señor, me llamaron Belcebú, cuánto más vosotros siendo mis siervos, siendo mis discípulos. Bueno, aquel que intenta entrar en este camino sin calcular el costo, como dice Lucas 11 o Lucas 14, no irá más adelante. Si no entendemos lo que el Señor dice, el que no aborrece padre, madre, hermanos, aún su propia vida, el que no toma su cruz y me sigue, no podrá ser mi discípulo. Aquel que nos rinde toda su vida para entrar en este camino no podrá permanecer. Aquel que piensa que puede tener un pie en el camino y otro pie en el mundo, se quedará a la mitad del camino. Aquel que no abraza el dolor y los padecimientos de Cristo en el camino, tarde que temprano desistirá del camino y terminará abandonando a Cristo. Miren, cuando usted le pregunta a un cristiano, a cualquier cristiano, ¿has planificado dejar a Cristo? Quizás te mirarían o con una cara de ironía o a lo mejor riéndose o a lo mejor de ofensa. A lo mejor te dirían, ¿cómo me preguntarías algo así? Claro que no. Muchas veces nos hacemos ideas superficiales de que no vamos a cometer ciertos errores, pecados o algunas decisiones que van contra la voluntad de Dios. Pero la palabra misma nos instruye de manera sabia que el creyente tiene que vivir preparándose de antemano, casi agendando su día a día para no caer en tentación. O sea, no podemos vivir despistados fuera de la palabra y esperar que nos va a ir bien en el camino. Entonces, la vida, dice Pablo en 1 Corintios 9, es una vida de entrenamiento, es como un atleta que lucha y se abstiene de todo. Es como los atletas que corren detrás de un premio y no desisten.
Y Pablo dice, esto es un camino que no vamos a llegar hasta el fin de esta meta, de esta carrera de fe, si todos los días no nos preparamos en su palabra, en la oración, en la adoración, y ponemos nuestra mirada en Cristo, como Hebreos 12 lo dice. Tenemos como ejemplo el pueblo en el desierto. Nunca llegaron a morir a la esperanza de Egipto. En un camino de 11 días que tenían para llegar a la meta de la tierra prometida, se les tornó en 40 años y penosamente al final no llegaron. Y la palabra misma nos enseña que eso que sucedió en el desierto es un ejemplo para nosotros los creyentes que todavía estamos en el camino. Todavía no pertenecemos a la nube de testigos, todavía no estamos allá. Eso significa que estamos corriendo en una carrera de fe y no hemos llegado. Primera de Corintios 10, versículo 6. Acompáñenme allá. Las Escrituras nos dejan ejemplos para que nosotros al leer estos ejemplos no cometamos los mismos errores que cometieron los que el Señor libertó de la esclavitud de Egipto. Y esa historia tiene ese evento tiene tanta enseñanza, principio, que nos instruye y nos prepara para no caer en dicha contradicción. Primera de Corintios 10, verso 6, dice aquí Pablo, dice, mas estas cosas, ¿qué son estas cosas? Lo que les pasó a aquellos que no llegaron a alcanzar la promesa de la tierra prometida. Dice, mas estas cosas sucedieron, escuche bien, sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Qué significa esto? Que debemos de leer la historia de aquellos que cayeron en el desierto, estudiar la actitud que tenían y no repetir eso, no imitar la conducta que ellos mostraron. Entonces nos dice la palabra aquí que esto se escribió para el ejemplo, para un ejemplo hacia nosotros, para que no imitemos las pisadas de ellos, sino que imitemos las pisadas de Cristo y de los discípulos y de la nube de testigos de Hebreos 11, el cual llegaron a la meta final. Dice el texto más adelante, dice, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y aquí vemos que el camino de entrar a la tierra prometida era, según los estudiosos, o podemos incluso de manera geográfica en el Google, podemos poner la ruta de, vamos a decir, desde Egipto, de Goshen, ¿verdad? Ahí hay una palabra, ¿verdad?, donde estaban ellos, el punto de partida del Mar Rojo, podemos poner ahí, ¿verdad?, hasta llegar hasta Israel. Y vemos el tiempo que se toman, y en ese tiempo caminando con ese gentío se calcula que eran un camino de más o menos de 11 días, más o menos 2 semanas, pero fíjense, ellos se les tornó el camino de 11, póngale 2 semanas, 14 días, se le tornó en 40 años, o sea, fíjense la diferencia. Imaginemos que son 15 días, 14 días de camino, se les tornó en más de 14,000 días. Entonces, si usted se pone a hacer el cálculo por la necedad, por su corazón no arrepentido, no avanzaron ni mucho menos entraron. No queremos imitar eso. La esperanza de ellos no era el desierto, ni tampoco era en Egipto. La esperanza de ellos estaba en la tierra prometida. Dice el versículo 8, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Quiero que noten que se está refiriendo al pueblo que Dios libertó de Egipto, que representa a los cristianos que han sido salvados del pecado en el presente. Entonces no hemos llegado a la tierra prometida de nosotros, es decir, no hemos alcanzado a Cristo, no hemos entrado al cielo, no hemos sido no hemos sido todavía glorificados. Ya fuimos justificados por la fe, estamos ahora siendo santificados en nuestro desierto y vamos camino a la tierra prometida eterna, el cual es la glorificación y el final de esta carrera. Todavía estamos en el camino. Dice, como también algunos de ellos, dice el verso 9, retomo, dice el 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes.
Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Escuche lo que dice el verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué significa este versículo 12 de aquel que piensa estar firme, mire que no caiga? Sucede que una de las imprudencias que como creyentes cometemos es que nos autojustificamos, comenzamos a crearnos una actitud como si estuviéramos ya en el reino de los cielos, como si ya la carrera terminó, y tomamos una postura de reposo, de descanso, echamos a un lado la palabra, proclamamos de boca a Jesucristo como Señor, pero el diario vivir, la conducta, el hábito diario no es de un corredor cristiano, entiéndase, uno que vive en la carrera de la fe, cada día avanzando en este camino. Entonces, ¿qué sucede? El texto termina diciendo, si alguno cree que está firme, y se está refiriendo a la autosuficiencia, a la autodependencia del creyente que no depende de la gracia de Dios, de aquel que dice, yo soy cristiano y la gracia está sobre mí y yo estoy bien, el que está mal eres tú. Bueno, esa autoconfianza es engañosa, porque cada día debemos de depender de la gracia. Cada día nuestras debilidades son la demostración de que no podemos hacer o caminar en este camino sin la ayuda de Dios. Entonces aquí vemos que hay personas que tienen este concepto de que ya van camino al cielo. Y dicen por ahí algunos que en el cielo habrá sorpresas. Pensamos que el que iba a llegar no llegará y pensamos que el que no iba a llegar ahí estará. Y es peligroso cuando nosotros mismos, sin mirar el consejo de la Biblia, sin permitir que el Espíritu nos confronte, o la predicación o la enseñanza, y auto creer que estamos bien y que vamos bien, y no examinar nuestros pasos, podemos caer, mis hermanos. Este camino demanda todo nuestro enfoque. Si pensamos que podemos coquetear con el mundo mientras seguimos a Cristo, estamos totalmente equivocados, porque con un solo resbalón nos salimos del camino. El mismo salmista Asaf en el Salmo 73:2 dice, en cuanto a mí, dice el Salmo 73, verso 2, en cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies. Ahora fíjense la expresión aquí del salmista, casi se deslizaron mis pies. Dice, por poco resbalaron mis pasos. Aquí deslizar y resbalar, ¿qué significa? Que Asaf comenzó a coquetear con el mundo. Asaf puso la mirada en los deleites del mundo, en los hombres de este mundo, que aparentemente viven mejor que los cristianos, en este caso, que se guardan, que viven una vida piadosa, etc. Aquí Asaf casi decide abandonar a Dios, casi apostata, casi así como Demas, que dejó a Pablo por amar al mundo, se apostata, deserta del camino del Señor, casi se sale y usa dos palabras, casi me deslizo, casi resbalo. Ahora piensa en esta analogía, escuche bien. Subir la montaña es sumamente difícil, subir una montaña, pero deslizarnos de ella solo requiere de un paso en falso. Ahora, ¿qué tanto nos tomaría? Pensemos en la montaña de Everest. ¿Qué tan difícil sería subir la montaña del Everest? Bueno, la montaña del Everest, hoy hay personas que han tenido récord, porque es algo que muchos han querido subir como si fuera un récord, ¿verdad? Romper un récord, porque es difícil. Ahora la pregunta es difícil subir la montaña, pero ¿qué tan fácil es bajar de ella con un resbalón? ¿O qué tan fácil es, verdad, deslizarnos de una montaña? ¿Qué tan pronto caeríamos de la cúspide de una montaña? Entonces, fíjense, el camino cristiano es como ir subiendo una montaña. Es difícil, nos encontramos con desvíos, con rocas. A veces en el querer avanzar podemos resbalar, pero nos agarramos y ahí vamos. Es como cuando Moisés subía a la montaña a acercarse a la presencia del Señor. Pero usando esta analogía, este camino, mis hermanos, si perdemos de vista el camino, si quitamos la mirada de Cristo,
con un resbalón. Con un resbalón nos podemos caer. Entendemos que las cosas de mayor valor requieren el mayor de los sacrificios. Las cosas de valor requieren el mayor de los sacrificios. Por ejemplo, para tener éxito y prosperidad financiera de manera justa y honesta, con integridad, debemos trabajar duramente, tener paciencia, trabajar y echar, ya sea la empresa o lo que sea que en lo que estás trabajando, echarlo adelante. Esto no promete que te vas a hacer rico, pero es el ejercicio, es lo que demanda el alcanzar el éxito financiero. Sacrificio, duro trabajo, día y noche. Pero si alguno quiere hacerse rico sin ningún tipo de sacrificio, es muy obvio que tendrá que hacer algo ilícito o ilegal. Las cosas de mayor valor requieren mayor sacrificio. Si los padres, por ejemplo, quieren tener hijos honestos, íntegros, justos, responsables, temerosos de Dios, entonces tendrán que criar a sus hijos con gran sacrificio, dedicación y diligencia, porque los hijos no se crían solos, ¿verdad que no? Bueno, muchos quieren tomar el camino corto, quieren tomar atajos o alivianar el sacrificio del camino de Cristo que el mismo Señor nos demanda. Cada uno de nosotros debemos, como creyentes, si hemos decidido seguir a Cristo, abrazar los padecimientos de este camino. Hay una diferencia cuando nos preparamos, cuando ya abrazamos el sufrimiento en nuestra mente, cuando ya decimos estoy dispuesto a sufrir, aunque fallemos en momento en cuando, pero ya estamos dispuestos, ya tenemos, como dice Primera de Pedro 4:1, como Cristo ha padecido en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, del mismo sentir, la misma forma de pensar, de abrazar el dolor. Pablo les dice a los discípulos en Hechos 14:22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, a que no se salgan de la palabra, que sigan caminando adelante, que no se olviden de las instrucciones de Jesucristo que les dejó a los apóstoles y que sigan adelante. Dice, y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjense la palabra, es necesario. Ahora quiero que noten, aquí en Hechos 14:22, Pablo dice, confirmando el ánimo de los discípulos y exhortándoles, es decir, preparándolos, animándolos. Pero fíjense, muchas veces pensamos que esto sería una mala noticia para animar a alguien. Es como cuando le dices a alguien que va a enfrentar algún dolor, le dices, no te va a pasar nada, todo va a salir bien. Es diferente decirle, mira, te va a doler, va a ser un poco doloroso, pero tú confía en Dios, agárrate al Señor, que Él te dará la fuerza. Pero hay que decirle la verdad para que se prepare para lo que viene. Entonces, si la palabra no nos dice que habrá persecución, si la palabra no nos dice que vamos a sufrir, si la palabra no nos dice que nos van a traicionar, cuando llegue todo eso, ¿qué va a pasar? Nos vamos a sorprender, nos vamos a enojar con Dios porque no nos dijo y vamos a pensar que todo este mensaje es mentira. Pero Jesús preparó sus discípulos y si algo les repetía era que se prepararan porque iban a ser perseguidos. O sea, aquí Pablo está haciendo lo mismo. Pablo le está diciendo, volvamos a Hechos 14:22, dice que estaba confirmando animándolos aquí. Confirmando los ánimos es animándolos a que vayan adelante. Y luego dice, y exhortándoles a que permanezcan en la fe, que no se desvíen, que no deje que nadie los mueva. El mismo Pablo a los de Tesalónica les dice, yo les ruego que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, que no se dejen llevar de doctrinas falsas, de falsos mensajes, falsas esperanzas, y que se mantengan firmes hasta la venida del Señor, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero la pregunta que debemos hacer, porque hemos decidido seguir a Cristo, ¿cuántos de los que me están viendo ya decidieron seguir a Cristo? No los escucho. Los que me ven, ¿decidieron seguir a Cristo? ¿Tomaron la decisión firme de que iban a ir detrás del Señor, detrás de sus pisadas? ¿De que firmemente llegarán hasta el fin de la meta confiado en su gracia, permaneciendo en su palabra? ¿Sí hizo ese compromiso con Dios usted que me está viendo?
Sí le dijo al Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas, no te dejaré, Señor, confiaré en tu palabra. Bueno, aquí vienen algunas preguntas. La pregunta es la siguiente: ¿valdrá la pena el sacrificio que este camino nos exige? ¿Valdrá la pena? Pregunto, ¿valdrá la pena perdonar al ofensor cuando la palabra nos dice? ¿Valdrá la pena ayudar al necesitado? ¿Valdrá la pena dejar atrás las oportunidades de la vida por causa de este camino? Pregunto, ¿acaso vale la pena sufrir por causa de Cristo cuando el mundo te dice, disfruta porque la vida es corta? Ahora, quiero que escuche bien las preguntas que estoy haciendo, porque este camino es de dolor, repito, es de sufrimientos. Y si de verdad, en verdad hemos decidido seguir a Cristo, entonces significa que estamos dispuestos a sufrir y a soportar lo que viene. Significa que estamos dispuestos a dejar las cosas que Dios nos ha dicho que dejemos. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, acompáñenme en Mateo 16, fíjense lo que el Señor les dice a sus discípulos en Mateo 16, verso 28. Mateo 16, 28. El Señor les dice a sus discípulos, les dice, el contexto que Jesús ya viene hablando de Mateo 16, el Señor les dice, ¿verdad? ¿Quiénes ustedes dicen que yo soy? ¿Verdad? Y luego les dice, ¿de qué sirve al hombre que se gane todo el mundo y pierda su alma? ¿Verdad? Y termina diciendo con este verso algo importante. Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, no sé si de los que me están viendo son algunos de estos, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, escuche, no gustarán morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Yo quiero que usted ponga atención a lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. El camino cristiano es un camino de fe, es un camino que no depende de lo que nuestros ojos ven, no depende de las cosas que pasan de manera externa en esta tierra. La esperanza que es en el Señor, las promesas de Dios no dependen de las circunstancias externas que nos rodean cada día. La esperanza en Cristo depende de lo que Él ha prometido. El cristiano debe de agarrarse, afirmarse de la promesa de Dios, no tanto de lo que está aconteciendo en el mundo, no tanto de lo que las noticias dicen, no tanto de lo que fulano me dice que va a pasar y de las amenazas, que la economía va a bajar, que viene gran calamidad. No depende las promesas de Dios de eso, todo lo contrario. Las promesas de Dios, las promesas que Dios nos da a los creyentes, es que confiemos en ellas a pesar de lo que veamos con nuestros ojos. Por eso decía anteriormente que uno de nuestros enemigos son nuestros propios ojos. O sea, aquí el Señor le está diciendo, miren, algunos de ustedes no van a querer morir. Algunos de ustedes cuando escuchan el mensaje de que debemos de dar la vida por causa de Cristo, no van a querer, van a decir, ¿cómo es posible? Si yo pensé que el Señor me vino a salvar, ¿cómo es que ahora me dice que debo morir? No tiene sentido. Pero Jesús les dice y les agrega, no le va a gustar que los van a matar, no va a ser de gran agrado. Pero Jesús dice algo que se pudo experimentar, en la Biblia lo podemos ver en Esteban. Porque el Señor dice, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Cuando Esteban lo estaban apedreando, fíjense, nada más usted piense, ¿verdad? Que a usted lo lapiden, lo apedren. Y dice que Esteban, mientras le apedreaban, sucedieron dos cosas. Esteban clamaba por los que le apedreaban. Decía, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, yo los perdono. Vale la pena aquí perdonar al ofensor porque esta no es mi vida está en otro lugar. Incluso ellos me están matando, pero están sin darse cuenta colaborando con mi viaje al reino de los cielos. Y dice la palabra que Esteban estaba con los ojos puestos en el cielo y dice, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Dice que vio al Señor en el reino y dice, ahí vemos que la muerte de Esteban, la ofensa de los que le apedreaban, no tenía tanto valor e importancia porque tenía sus ojos puestos en la esperanza de la resurrección. Entonces Jesús les repite lo mismo, le dice, ustedes, los que me están viendo aquí,
algunos no van a gustar la muerte, van a estar quejándose en desacuerdo cómo es posible hasta que vean el por qué están muriendo. En otras palabras, el sacrificio no valdrá la pena hasta que veamos a cambio de qué estamos muriendo. Dependiendo de la recompensa, así será la magnitud del sacrificio. Miren, y esto en términos humanos lo entendemos de la siguiente manera. No es lo mismo que alguien te diga, mira, yo quiero que tú me recojas, tengo un patio que está lleno de hojas secas. Y tienen que haber aquí como algunas, es que hay muchos árboles, muchas matas aquí, se están secando, están tirando la hoja, ¿verdad? Se están cayendo las hojas secas al árbol. Yo quiero pagarte para que tú me recojas, ¿verdad? Hay como algunas 6 millones de hojas secas aquí. Y te quiero pagar, pero fíjate, yo quiero que tú me recojas esas hojas una a una. No con la escoba, no con el rastrillo, no, una a una yo quiero que tú las recojas. Y te voy a pagar, ¿verdad? $100. Bueno, en ese momento tú dices, recoger millones y millones de hojas secas por $100, no vale la pena. Y dices que no puedo, perdóname, pero no. Pero ¿qué sucede si esta persona te dice, mira, quiero que me recojas, ¿verdad? Todo esto son millones y millones y no te voy a pagar porque todo lo que estás viendo son millones y millones de billetes de $100 en el suelo. Bueno, ahí lo harías gratis, ¿por qué? Porque vale la pena el sacrificio. Nos damos cuenta que ahora es diferente, el ánimo cambió. Ahora dices, no es mucho trabajo, no, está fácil. Está muy fácil recoger, no, yo me encargo, ¿verdad? No quieres que te traiga gente que te ayude, no, yo lo hago solo. Y nos damos cuenta que el sacrificio por algo, lo difícil no es tanto el sacrificio. Lo que lo hace difícil es al ver la recompensa, lo que me van a dar por lo que voy a hacer. Por eso Jesús dice, ustedes algunos no le van a agradar cuando lo maten, pero esto es hasta que vean por quién están muriendo. Cuando me vean venir en mi reino van a decir, valió la pena morir por el Señor. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 15. Vamos a leer desde el versículo 1, vamos a ver varios textos en este capítulo. 1 Corintios 15, acompáñenme allá. 1 Corintios 15, versículo 1. Fíjense lo que Pablo dice acerca de la esperanza del cristiano. Leo desde el verso 1, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el evangelio es el mensaje que dice que Cristo vino a morir por nuestros pecados, el cual murió y resucitó. Dice el verso 2, dice, por el cual asimismo, escúchenme bien lo que va a leer este texto, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si la retienes, si la mantienes como el mensaje de fe que te lleva adelante en este camino, dice el texto, sois salvos. Dice luego, si no, creísteis en vano. Tú dices, ¿está hablando de la salvación aquí que la pierdo? Usted lee el texto. Si retienen la palabra hasta el fin, son salvos. Si no la retienen, para nada les sirvió el creer. Usted dice, wow, está complejo el texto. Bueno, dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya venía la profecía de que al tercer día iba a resucitar. Y vemos aquí la promesa del cristiano del Evangelio, de que Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó para darnos vida eterna. Una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación con Dios. Dice el versículo 5, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, es importante como dice a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En otras palabras, aquí Pablo inicia este capítulo afirmando el fundamento de la salvación y de la esperanza de los creyentes en Jesucristo. Repite 2 veces conforme a las Escrituras, dando a entender que la promesa de Dios de la resurrección para los que iban a creer en aquel
que murió en la cruz se cumpliría sí o sí. Pablo incluso no solo testifica acerca de la muerte y resurrección de Cristo, sino que hace mención de los testigos que son sus propios ojos, que con sus propios ojos, presenciaron la resurrección. Más de 500 personas vieron al Señor levantado de los muertos según las Escrituras. Pablo les recuerda a los cristianos de Corintios el por qué pueden, escucha bien, sin duda ni temor arriesgar sus vidas hasta la muerte si esto era necesario por causa de Cristo y su evangelio. Y surge una pregunta importante. ¿Cómo puede un cristiano permanecer firme en el camino del Señor a pesar de los padecimientos y persecución de muerte? Bueno, hay algo que nos ayuda a permanecer de pie aun cuando somos amenazados de muerte por causa de Cristo y su evangelio. Y es la esperanza de la resurrección. Es la esperanza de la resurrección. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasaría? Escuche bien, ¿qué pasaría si eliminamos el mensaje de la resurrección? ¿Qué pasa si no predicamos el mensaje de la resurrección? Bueno, se pierde la esperanza de por qué padecemos persecución. ¿Qué pasaría si eliminamos el mensaje de la resurrección? ¿O nos podemos ir más allá? ¿Qué pasaría si como cristianos eliminamos de nuestra mente el mensaje de resurrección? Obviamente se pierde la esperanza de por qué padecemos persecución. El mismo salmista Asaf, el del cual leí anteriormente en el Salmo 73, el cual dijo, casi se deslizan mis pies, casi resbalo, ¿verdad? Casi me voy al mundo y dejo a Dios. Él mismo dijo algo que se conecta con lo que Jesús viene predicando. El Salmo 73, 17, luego que el salmista codició a aquellos hombres que vivían en el mundo, el cual parece que vivían disfrutando de la vida, ¿verdad? Vivían sin congojas, no se enfermaban, disfrutaban, y parece que Asaf quería esa vida. Como muchos cristianos hoy se enfocan en los no cristianos, las personas que no creen en el Señor, pero que le ha ido bien económicamente. Y en vez de mirar a Cristo como un modelo a seguir, tienen los ojos puestos en las celebridades y los famosos de este mundo como su modelo y discipulado, como aquel maestro a seguir. Yo quiero ser, ¿verdad?, como este famoso. A Cristo lo quiero a veces, pero yo quiero tener el dinero, la fama y vestir como esa persona viste. Asaf tuvo este sentimiento. Pero luego dice Asaf algo. ¿Qué fue lo que le cambió la perspectiva o el concepto que tenía Asaf en su mente, erróneamente? La palabra dice que estaba codiciando, estaba envidiando los del mundo. Un creyente, obviamente Asaf vivía en sufrimiento, porque dice el contexto del Salmo, cada día, ¿verdad?, subyugo mi carne, cada día sufro por vivir en santidad. Y luego en un momento dijo, en vano he guardado mi corazón. ¿Para qué? Para vivir con dolor. Mira cómo viven ellos. Pero luego dice el Salmo 73, 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, aquí se puede entender como entrando a su presencia. Fíjense, algo que pasa cuando buscamos la presencia de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, fíjense, este mundo nos arropa, nos pone el velo pecaminoso del engaño de las cosas de esta tierra y nos metemos en una burbuja, nos olvidamos de las promesas de Dios, comenzamos a olvidar la palabra y nos encerramos en la realidad de este mundo y no en la verdad de la eternidad en Cristo. Y se nos olvida todo lo que el Señor hizo por nosotros, se nos olvida las promesas eternas en gloria, el cual se obtienen a través de Cristo. Pero es cuando volvemos a la palabra, es cuando volvemos a la presencia del Señor que comenzamos otra vez a retomar la perspectiva correcta de Dios y ver las cosas en como en verdad son. Este mundo perecerá, un día se acabará. Hace unos días mi esposa y yo veíamos, creo que era estaban hablando de unas personas ahí que la estaban mencionando, no recuerdo si eran celebridades o qué en la televisión. Y de repente veíamos personas que años atrás veíamos en programas de cocina y todo eso,
Y de repente esas mismas personas la presentaban un poquito ya mayorcita. Y yo escuchaba como mi esposa decía, wow, esa es fulana, wow, esa señora era bien hermosa, bien bonita y mira cómo está. Y en ese momento me llegaba a mí, mientras mi esposa se sorprendía al ver cómo envejecemos, cómo cambiamos, cómo de un momento a otro, ¿verdad? Escuchábamos acerca de celebridades que morían a los 36 años, 34 años. Es increíble. Y la vida no promete nada en esta tierra. Entonces Asaf en un momento cayó en el engaño de este mundo, el engaño de lo superficial, de lo que parece que tiene más valor de lo que Cristo promete. Pero luego dice el texto que cuando Asaf, qué bueno que Asaf volvió a la presencia de Dios, qué bueno que no se deslizó ni resbaló, porque al entrar a la presencia de Dios, dice el texto, Salmo 73, 17, al entrar al santuario de Dios, a su presencia, comprendí el fin de ellos. ¿Qué quiso decir Asaf con esto? Entendí a dónde van esta gente que no temen a Dios, que nada más viven para el deleite terrenal, como Pablo dice. Pablo dice, por ahí andan algunos, el cual lo digo llorando, que nada más piensan en lo terrenal, son enemigos de la cruz de Cristo, el cual su Dios es su propia vergüenza, terminarán en perdición. Así dice Pablo en Filipenses 3, del 19 al 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en el cual este cuerpo de vergüenza se transformará en el cuerpo de gloria en Cristo. Pero me gusta que Pablo dice, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Bueno, Asaf se llenó de celos, envidia, porque comenzó a coquetear sus ojos con el mundo. Pero un momento como que se sacudió, así como el hijo pródigo, así como que dijo, volviendo en sí, volvió a la palabra del Señor, volvió a la presencia, entró al santuario de Dios en oración, no fue al templo, ¿verdad? Y allí desde los ojos de Dios miró toda la película y dijo, entonces estos que están disfrutando, que ignoran a Dios, no le temen a Dios, viven en iniquidad, inmoralidad, injusticia y viven nada más pensando en el deleite, ¿van a terminar eternamente condenados? Entonces sí vale la pena guardarnos para Dios. Sí vale la pena la santificación, negarnos a este mundo, separarnos del pecado. Sí vale la pena porque el final de esta película será la eternidad que nos espera. Y algunos, dice Daniel 12, se levantarán, serán despertados para vergüenza perpetua, pero otros van a resplandecer como las estrellas, dice la palabra. Los corintios, mis hermanos, era una iglesia que había salido de la idolatría y la inmoralidad sexual y otras prácticas paganas. No olvidemos que en la iglesia de Corintios, la iglesia que se hace llamar la iglesia cristiana de los Corintios, había una mezcla de corazones, y a lo que me refiero es, habían griegos allí que habían firmemente aceptado a Cristo, se habían negado y arrepentido genuinamente. Pero habían otros que todavía seguían entre Cristo y sus creencias pasadas, sus creencias paganas y falsas. Y tenían una mecolancia, una mezcla de pensamientos y no terminaban de abrazar a Cristo por completo. En Hechos 17, versículo 16, Pablo se encuentra con unos griegos y nos habla un poquito, ¿verdad?, de lo que ellos creían. Es aquí en este contexto, el cual no voy a leer, donde Pablo dice que veía cómo estos hombres idolatraban toda clase de dioses. Es allí donde Pablo encuentra la estatua que dice, al Dios no conocido. A ese Dios no lo conocían. Fíjense qué ironía, al verdadero Dios no lo conocían. Y dice Hechos 17, 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, a los discípulos, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, es decir, a la adoración a falsos dioses. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, los que iban y venían. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos, y aquí los epicúreos son los amantes al placer y a la comodidad, son los hedonistas, los que buscan nada más el placer y la comodidad, parece que vivimos en esos tiempos. Y luego dice, y de los estoicos. Y los estoicos son aquellos que son indiferentes a la comodidad y al placer, al contrario de los epicúreos.
Unos buscaban el exceso del placer y la comodidad, y los otros buscaban el exceso de la negación, de la comodidad. Se negaban a todos los placeres y comodidades del mundo, los estoicos. Dice luego, disputaban con él los epicúreos y estoicos. Dice, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Fíjense la mentalidad. Porque les predicaba el evangelio de Jesús, escucha bien, y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago. Era ese pedazo de piedra que parece como una tarima, como un altar, una plataforma que está más elevada para que les compartiera su enseñanza. Diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Dice, queremos pues saber qué quiere decir esto. Aquí la pregunta es acerca de la resurrección y de Jesucristo. Y fíjense lo que dice el 21. Este texto que voy a leer, cada vez que lo leo me acuerdo en el tiempo que estamos viviendo, donde creyentes, los cristianos que yo puedo percibir, muchos, en lo único que están interesados es en aprender algo nuevo. Y aprenden y reciben enseñanza y ven tal predicación y se saben algunas hasta de memoria y sus vidas no cambian. Nada más están interesados en aprender más. Y me acuerdo de esto que va a decir el verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en Atenas, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Miren, yo puedo percibir que estamos viviendo en tiempos donde el conocimiento bíblico, hay tanta abundancia de conocimiento bíblico y ha conllevado a muchos cristianos a nada más oír más enseñanza, oír más predicación. Escucho a fulano, yo escucho a fulano, yo escucho a fulano y tal tema y tal serie y tal punto y tal griego y tantas cosas que aprenden. Y muchos de ellos no saben ni perdonar, ni servir. Todavía con las cosas, con los rudimentos de Cristo no han podido madurar. Y es como que casi hay que traer un tema que diga atenienses o cristianos. Parece como que hay que hablar de eso. Miren, la esperanza que fortalece el caminar del cristiano es la esperanza de la resurrección, la esperanza de la vida eterna. ¿Qué pasa cuando olvidamos la resurrección? El mismo Pablo, vamos a volver a 1 Corintios 15, comienza a confrontar a los corintios porque allí habían algunos que estaban dudando de esta enseñanza. Algunos no creían en la resurrección. Sin embargo, ellos tenían ciertas prácticas que se bautizaban por los muertos. Si alguien moría, otra persona viva se bautizaba en el nombre de ese muerto para que pueda entrar a la eternidad del concepto que ellos creían. Entonces era irónico porque ellos creían en esas prácticas paganas, pero no creían en la resurrección de Jesucristo. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice el texto, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? Está hablando irónicamente. Algunos de ustedes, corintios, dicen que no hay resurrección. Entonces, ¿qué estamos predicando? Si Cristo no resucitó, tampoco nuestra predicación tiene sentido. Y si nuestra predicación no tiene sentido, ustedes están muertos en sus pecados y vana es nuestra predicación
y vana también es vuestra fe. Pablo aquí comenzó no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Pablo removió en su analogía, claro, confrontando este punto, analógicamente movió el fundamento de la vida cristiana, el cual es la muerte y resurrección de Jesucristo, el cual en Romanos Pablo dice, si creyeres en tu corazón que el Señor levantó a Cristo de los muertos, serás salvo. El fundamento de la vida cristiana es la resurrección. Significa que nuestra esperanza en la salvación en Cristo es la resurrección. Y si hoy podemos decir, doy mi vida por Cristo, me niego a las ofertas y oportunidades de este mundo por ir detrás de Cristo, es porque estoy confiando en la resurrección. O sea, aquí Pablo dice, entonces, si no existe resurrección, somos los más dignos de conmiseración en esta tierra, porque estamos esperando por una idea, por cuentos de hadas, algo que no va a suceder. La pregunta es, ¿arriesgaríamos nuestra vida si no hubiera resurrección? ¿Usted cree que nos negaríamos? Pablo dice más adelante en el versículo 30, dice, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Es decir, si no hay resurrección, ¿por qué estamos arriesgando nuestra vida? Aquí Pablo dice, el que arriesga su vida en Cristo y no le interesa morir es porque sabe que del otro lado de la muerte está la vida eterna. Si no, no se arriesga a morir. Dice el 31, os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día Pablo estaba expuesto a la muerte. Pablo no sabía cuándo se iba a morir. Él pensaba que todos los días lo iban a matar, pero se exponía. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Me arriesgué para morir, ¿por qué lo hacía? Obviamente Pablo dice, porque yo sé que del otro lado está Cristo esperándome con la corona de justicia. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, disfrutemos la vida. Aprovechate que la vida es corta, disfrútala que se va a acabar todo, porque no hay resurrección. Le dice el 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hablar de que no hay resurrección conlleva al cristiano a vivir en desenfreno en esta vida. En el momento que alguien dice, ya Cristo vino, Cristo no vuelve, Cristo no resucitó, es una idea de hombres, sentimos esa libertad de vivir como nos dé la gana. Pero cuando sabemos que habrá un juicio, pero también habrá una recompensa eterna para aquellos que se niegan al pecado y ponen su total confianza en Jesucristo, entonces estos estarán dispuestos a darlo todo. Dice el 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, aquí es firmes en la palabra. Dice, no pequéis, porque algunos, y aquí le está hablando a los cristianos, escuche bien, algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, dice Pablo. Hay allí, en Corintios hay cristianos que ni conocen a Dios, no tienen una relación con Dios. Por eso es que cuando leímos Romanos, Pablo dice, yo tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se compara con la gloria venidera. El pedacito de vida que tenemos en esta tierra, pongámoslo aquí, en esta vida que Dios nos presta, dice Pablo, las aflicciones que me pasan en este corto tiempo no se comparan de aquí a la gloria eterna que ha de manifestarse en los hijos de Dios. Mis hermanos, esta es la esperanza del creyente. Continúo leyendo 1 Corintios 15, voy a leer desde el 51 en adelante. Dice Pablo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Fíjense, aquí la idea es, no todos nos vamos a morir, quizás Cristo venga cuando estén algunos estando vivos, pero todos seremos transformados. Ahí está la glorificación de este cuerpo de corrupción, el cuerpo que se arruga, se enferma, se muere, se debilita. Dice el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Ya no vamos a morir más. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y luego dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sí, claro. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, y aquí viene la exhortación, ya tenemos la esperanza de ser transformados de la resurrección, le dice en el 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano lo que hacemos para Dios, no es en vano que vamos a morir por causa de Cristo. En vano morimos cuando morimos sin Cristo. En vano sufrimos cuando sufrimos por el pecado. Y en vano arriesgamos nuestra vida cuando dedicamos toda nuestra vida al trabajo, a ir detrás de las riquezas terrenales sin haber conocido a Cristo. En vano hacemos eso. ¿Por qué? Porque el día que nos morimos, la palabra dice que desnudos hemos venido y desnudos partimos de este mundo. Nada trajimos y sin duda nada nos llevaremos. Por eso es que en Mateo 5 Jesús comienza con este mensaje y la Biblia termina con este mensaje. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y luego dice el 12, gozaos y alegraos, no por el sufrimiento, sino porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuestra esperanza no se encuentra en esta tierra, sino en los cielos junto con nuestro Dios en la eternidad. Mientras tanto debemos rendir nuestra vida a Cristo. Aun si morimos por causa del Evangelio, nuestra vida está en el hueco de la mano del Todopoderoso. La esperanza del cristiano está en los cielos, no en la tierra. Las promesas eternas en gloria se encuentran en Cristo, no en este mundo corrupto. Es en Cristo que encontramos la vida eterna y por esta razón le damos la vida, sabiendo que todas las cosas nos ayudan a bien para los que aman a Dios. Al final de todo, obrará en beneficio de nuestra alma para alcanzar la vida eterna, el cual es en Cristo. La esperanza del creyente se encuentra en la eternidad, no en esta tierra. No debemos de desfallecer cuando perdemos algo en esta tierra, cuando no alcanzamos algo en esta tierra, porque el Señor tiene todo preparado. La palabra dice, cosa que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Para los que le aman. Por ahí andan libros que dicen, no, yo fui al cielo, ¿verdad? Y vi esto. No dice la palabra que no sabemos. Es tan grande, tan incomparable, eterno, perfecto, inmarcesible, increíble, que Dios ha preparado en la eternidad para nosotros, para los que le aman. Hay que seguir adelante, mis hermanos. Debemos de sacrificar todo por causa de Cristo. Todo por causa de Cristo, porque la esperanza de resurrección es firme. Y en ese día veremos a muchos entrar y recibir la corona de justicia del Señor. Como también veremos a otros que se van a arrepentir en tiempos donde ya no habrá arrepentimiento. Así que confiemos en el Señor, afirmemos nuestros pasos, acerquémonos a Cristo con corazón confiado y pongamos a un lado aquellas cosas que nos estorban en el camino. Pongamos a un lado aquellas cosas que no nos permiten acercarnos a Dios. Confiemos en el Señor, confiemos en Él, porque un día llegará, tarde o temprano llegará ese día. Firme está esa fecha donde Hebreos 9:27 dice, como está establecido
que el hombre muera una vez y luego el juicio de Dios. Así que queremos terminar esta carrera fiel. Juntos es más fácil, pero es una carrera individual de cada uno. Mientras menos cristianos entran en el camino, es más carga para los demás. Pero aún así es una responsabilidad individual y personal. Así que yo les exhorto que consideren lo que han escuchado en esta mañana y confiado en la gracia del Señor, vamos adelante. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Te pido que sigas afirmando y confirmando los corazones, Señor. Y te pido, Padre, que nos ayudes en este camino. Confiamos en que no solamente nos estás esperando en la meta final, sino que estás corriendo con nosotros. Así que por la gracia te pedimos que nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tenga un bonito resto del domingo y sigamos meditando en todo esto. Cristo viene pronto.